Hola. A Charles Sanders Peirce se le conoce por haber sido el fundador del pragmatismo en filosofía y por ser el padre de la semiótica. En realidad fue mucho más que esto. Fue un científico de amplísimas miras y un filósofo tremendamente original. Como científico cultivó ciencias tan distintas como la astronomía, la lógica, las matemáticas, la semiótica, la lingüística, e incluso la psicología, la economía y otras más. Y fue el autor de descubrimientos originales en campos como la astronomía y la geodesia. Además, Peirce fue un auténtico hombre de laboratorio, que trabajó en el Servicio Geodésico de los Estados Unidos por más de 30 años y que viajó varias veces a Europa como parte de misiones científicas. Conocía la ciencia natural, tanto histórica como teórica y prácticamente, como pocos hombres de su época y de épocas posteriores. Y la conocía sobre todo a partir de un ejercicio de producción científica metódico y continuado. Como filósofo, fue completamente autodidacta. Leyó por su cuenta a casi todos los grandes filósofos y manejó muy bien sus textos y argumentos. Conoció especialmente bien a Aristóteles, Spinoza, Kant, Descartes, Hegel y a muchos filósofos medievales, especialmente a Duns Scotus. Aunque nunca estudió formalmente filosofía, enseñó lógica por casi 5 años en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, y dio conferencias y cursos en las más importantes universidades norteamericanas, entre ellas la Universidad de Harvard, a la que por razones familiares estuvo siempre muy vinculado, pero a la que nunca se vinculó como profesor, dado que el rector de esta universidad siempre se opuso a esa posibilidad. Además, escribió múltiples artículos y libros filosóficos, muchos de los cuales no se publicaron en vida. A su muerte, su segunda esposa le vendió a la Universidad de Harvard sus manuscritos, que, según algunos, alcanzaban las 80.000 páginas. Con todo, existen testimonios muy claros de que Peirce fue una personalidad compleja y una persona de difícil trato. Se le consideraba ambicioso y arrogante. Su filosofía, muy ambiciosa en sus pretensiones, es para algunos una prueba de esto. Tuvo muchos conflictos en el trabajo, tanto en la unidad de geodesia, de donde salió después de 30 años de trabajo, como en la Johns Hopkins University, donde apenas duró 5 años. Todo indica que era desordenado en su vida personal. El divorcio de su primera mujer resultó un asunto bastante confuso y enojoso. Parece que era descuidado con el manejo del dinero, muy derrochador y poco previsivo, lo que lo llevó a pasar por serias dificultades económicas en los últimos años de su vida. Era además adicto a las drogas, la morfina, la cocaína, etc., que empezó a tomar para enfrentar ciertos ataques de neuralgia que le provocaban intensos dolores en la cara. Peirce vivió casi 75 años, puesto que nació en 1839 y murió en 1914. Su vida se puede dividir en 3 periodos muy claros. En primer lugar, sus años de formación, entre 1839 y 1863, que van desde su nacimiento hasta el momento en que empieza a trabajar como ayudante en el servicio costero de los Estados Unidos. Todo este periodo de su vida estuvo ligado a la localidad de Cambridge, Massachusetts, en las cercanías de Boston. El segundo periodo importante de la vida de Peirce son los años de desarrollo profesional e intelectual. Casi 30 años, entre 1861 y 1891, que es el año en que renuncia a su trabajo y se retira a Milford, Pensilvania,
donde vivirá el resto de su vida. Es la época de su desarrollo como científico, como profesor y como intelectual. Y también es la época de sus 5 viajes a Europa. El tercer periodo de su vida son los años de retiro, en Milford, Pensilvania, entre 1888 y 1914. Allí se retira a vivir con Juliette, su segunda esposa. Es para Peirce una época de gran desarrollo teórico, pero de muchas penurias personales y económicas. Veamos un poco más despacio cada uno de estos 3 periodos de la vida de Charles Peirce. Peirce nació en Cambridge, Massachusetts, el 10 de septiembre de 1839. Su familia era muy conocida en la región. Su mamá, Sarah Hunt, era hija de un senador por el estado de Massachusetts. Su papá, Benjamin Peirce, ha sido considerado por muchos como el más importante matemático norteamericano del siglo XIX. Benjamin Peirce fue profesor de matemáticas y astronomía en la Universidad de Harvard y prácticamente el creador del departamento de matemáticas de dicha universidad. Fue además el fundador de la United Coast and Geodetic Survey, el servicio costero y de estudios geodésicos de los Estados Unidos, en donde trabajaría su hijo Charles por 30 años. Y fue también uno de los fundadores del Instituto Smithsonian, uno de los más importantes institutos de investigación de su país. Los Peirce fueron además amigos muy cercanos de los grandes intelectuales de la época, que vivían casi todos en las inmediaciones de Boston: Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Henry y William James, Louis Agassiz, etc. Todo lo que fue el intenso movimiento intelectual de esta época está contado de forma muy completa y amena por Louis Menand en su libro El Club de los Metafísicos, Historia de las Ideas en América. Una lectura indispensable para quien quiera conocer la génesis de las ideas filosóficas en los Estados Unidos. Peirce tuvo 4 hermanos más. Sin embargo, su padre puso un especial cuidado en la formación de Charles. Lo introdujo en muchas ciencias: física, química, astronomía, matemáticas. Y ya desde pequeño dominaba los textos de lógica. También desde muy joven leía filósofos como Kant, Hegel, Spinoza, Hume y varios autores medievales. En cierto modo, Charles Sanders Peirce fue una especie de niño prodigio, pero fue sobre todo un autodidacta. Parece que la relación con su padre no era la de un mero alumno, es decir, no se limitaba a aprender lo que su padre le enseñaba, sino que Benjamin Peirce estimuló de muchas formas su esfuerzo intelectual. Benjamin, más que enseñarle contenidos, le planteaba problemas que le resultaran interesantes y a continuación examinaba con el propio Charles las soluciones que éste proponía. La atmósfera educativa en que vivía fue seguramente lo que hizo que Charles Peirce adquiriese el hábito de pensar de forma original y sostenida sobre múltiples problemas filosóficos y científicos. A pesar de lo anterior, y seguramente por su carácter díscolo, Peirce no fue un buen estudiante. Siempre ocupó los últimos puestos de su clase, además de que tenía fama de mujeriego y drogadicto. Veamos, sin embargo, cómo fue su formación académica básica. A los 15 años entró en el Harvard College y se graduó de bachiller en artes en 1859, es decir, a los 20 años. Se graduó luego de bachiller en ciencias con especialidad en química en 1863, a los 24 años. Para ese entonces ya trabajaba en tareas científicas. Empezó como ayudante en la United Coast and Geodetic Survey
mientras al mismo tiempo le ayudaba en la clasificación de material biológico al más prometedor científico de la época, Louis Agassiz. Ya para esa época, a los 23 años, se había casado con Harriet Melusina Fley, su primera esposa. En la vida de Peirce se pueden identificar al menos 30 años de un desarrollo profesional e intelectual muy fructífero, entre 1861 y 1891. A los 25 años, Peirce era ya un hombre formado y con una gran experiencia como científico. A los 26 ya daba conferencias en Harvard sobre lógica de la ciencia y otros temas. A los 28 ya era miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias y había empezado a redactar sus primeros textos y reseñas. A los 31 años, en 1870, hizo su primer viaje a Europa como investigador científico. Por esa época, hacía una serie de experimentos con péndulos fabricados por él mismo y medía la intensidad de la luz de las estrellas. Con un poco más de 30 años, Peirce era ya un científico norteamericano con reconocimiento internacional y en los años subsiguientes viajó 5 veces a Europa dentro de misiones científicas. Por esta época hubo también otros acontecimientos importantes en la vida de Peirce. En 1876 se separó de su primera esposa, Melusina Fley, pero solo obtuvo el divorcio 7 años después, en 1883, y a los pocos días de obtener el divorcio se casó con una francesa desconocida y mucho más joven que él, Juliette, con la que ya vivía desde tiempo atrás, antes incluso de divorciarse de Melusina, lo que le causaría problemas unos años más adelante. En 1872, Peirce fundó, junto con William James y otros personajes destacados de la época, el llamado Club Metafísico de Cambridge, una especie de tertulia filosófica que para muchos constituye el origen de la filosofía pragmatista norteamericana. En 1878 empiezan sus primeras publicaciones importantes, sus investigaciones fotométricas, y más adelante una serie de artículos sobre lógica de la ciencia en la Popular Science Monthly, en donde formula por primera vez su famosa máxima pragmática. Sus estudios de lógica se publicarán en 1883. Estos 2 libros y algunos artículos fue lo único que publicó Peirce estando vivo. Entre 1879 y 1884, Peirce enseñó lógica en el departamento de matemáticas de la Johns Hopkins University, en Baltimore. Allí tuvo alumnos muy destacados, entre ellos otro de los grandes líderes del pragmatismo norteamericano, John Dewey. De esta época se destacan sus novedosos aportes en lógica de relaciones, de cuantificadores y de probabilidades, aunque también sus muchas dificultades para trabajar en un ambiente académico, a pesar de su brillantez y su generosidad intelectual. Peirce, como ya lo advertimos, era una persona con dificultades para las relaciones personales. Además, todo parece indicar que su relación poco convencional con su segunda esposa, Juliette, una gitana francesa, una gypsy, como les decían por entonces, con la que convivía estando casado oficialmente con otra mujer, fue definitiva en su salida de la Johns Hopkins University. Pese a sus inmensos éxitos profesionales e intelectuales, y a pesar de ser el hijo de Benjamin Peirce y amigo muy cercano de William James, cayó en desgracia. En 1884 salió de la Johns Hopkins University. Un tiempo después, en 1888, se compró una finca, Arisbe, cerca de Milford, Pensilvania,
y hacia finales de 1891 renunció a su trabajo de más de 30 años en la United Coast and Geodetic Survey, en parte por rechazo de otros y en parte por su propio interés en aislarse. Peirce vivió de allí en adelante una vida bastante solitaria. La vida de Peirce se había destacado hasta más o menos los 50 años por dos cosas fundamentales: por su brillante carrera como científico y su genuino interés filosófico, y por su inestabilidad emocional y su difícil relación con las demás personas. Esto último lo había logrado sortear tanto por su propia brillantez como por el ambiente intelectual protector en que había vivido, especialmente debido a la importancia de su padre. Todo esto, sin embargo, se derrumbaría a raíz de su divorcio y de su inmediato segundo matrimonio con Juliette, una mujer despreciada por muchos en aquella época. A raíz de lo anterior, los últimos 25 años de la vida de Peirce, hasta su muerte en 1914, van a ser muy diferentes de los anteriores. No vuelve a viajar. Su último viaje a Europa fue en 1883 y deja de tener el ambiente protector de su familia, pues su padre murió en 1880 y su madre en 1887. Además, por esa misma época empieza a alejarse de Massachusetts. Primero se va a vivir con Juliette a Nueva York y luego en 1888 a Milford, Pensilvania. Por otra parte, se queda sin un trabajo estable y pasa muchas penurias económicas, ya que renunció a su trabajo de muchos años en el Servicio Geodésico de los Estados Unidos. De aquí en adelante tendrá que vivir de escribir y dar conferencias, como una especie de intelectual freelance. Esta última etapa de la vida está muy ligada a su casa en Arisbe, 2 millas al norte de Milford. Pero, ¿a qué se dedica Peirce en esta vida de retiro? En esta etapa de su vida, Peirce escribió muchísimo, aunque publicó muy poco. Se dice que pudo escribir alrededor de 80.000 páginas, algunas de ellas por interés y gusto, pero muchas otras por encargo, ya que ese era ahora su modo de ganarse la vida. También se dedicó a dar varias series de conferencias, las Lowell Lectures sobre historia de la ciencia, entre 1892 y 1893, las Cambridge Lectures sobre el razonamiento y la lógica de las cosas, en 1898, y las Harvard Lectures sobre pragmatismo en 1903. Entre sus textos por encargo se destacan las distintas colaboraciones que escribió para un diccionario de filosofía y psicología, y muchos libros sobre diversos temas de lógica, filosofía de la ciencia, matemáticas, etc. Libros que, por cierto, se comprometió a escribir, pero nunca concluyó. Escribió también muchísimos artículos y cartas. Todos estos últimos años de la vida de Peirce fueron muy difíciles, por las continuas enfermedades de él y de su esposa, y sobre todo por una situación económica muy difícil a causa de no tener un trabajo estable, y también de que era bastante derrochador. A pesar de todo, Peirce nunca dejó de escribir, y siempre mantuvo la idea de construir un gran sistema de filosofía. Finalmente, murió de cáncer en 1914 en su casa de Arisbe, en Milford, Pensilvania. Dejemos de lado la vida de Peirce y ocupémonos a continuación de su obra filosófica. Ya nos vemos.